Buenas tardes, soy Lilian Hurtado, coordinadora del Sistema Integrado de Gestión, y en esta oportunidad tocaremos el tema Plan de Manejo de Materiales Peligrosos. ¿Cuál es la normativa utilizada para el manejo de materiales peligrosos? Tenemos la norma técnica peruana 399015, referente a los símbolos pictóricos para manipular mercancías peligrosas. Asimismo, la ley 28256, ley que regula el transporte de materiales y residuos peligrosos con su respectivo reglamento. ¿Pero qué es un material peligroso? Un material peligroso es un sólido, un líquido o un gas que tiene la propiedad de generar daños, ya sea a las personas, a un bien o al medio ambiente. A diferencia de lo que ocurría hace algunos años, estos materiales actualmente también son utilizados por pequeñas empresas, inclusive en el uso doméstico. ¿Y cuáles son estos materiales? Pueden ser gases comprimidos, pueden ser alcoholes, aceites, pegamentos, pinturas, explosivos, inclusive la misma gasolina, entre otros. Derrames y fugas. ¿Cuál es la definición de una fuga o derrame? Se refiere a cualquier liberación que no ha sido prevista de una sustancia peligrosa, la cual puede exponer a los trabajadores a lesiones graves. ¿Y cuáles son los riesgos asociados? Se pueden asociar las lesiones, ya sean quemaduras químicas en la piel o quemaduras en los ojos, irritación de las vías respiratorias o quizás intoxicación. Pueden darse quizás daños materiales como incendios, explosiones o derrames, así como efectos sobre el medio ambiente como la contaminación, afectación a la salud pública como afectación del ecosistema. ¿Cuál es la clasificación de los materiales peligrosos? La ONU los ha clasificado en 9 categorías: explosivos, gases, líquidos, sólidos, oxidantes, tóxicos, radioactivos, corrosivos y otros. A continuación veremos la clasificación de cada material y en la parte superior podemos apreciar el rombo con su señalización respectiva. La clase 1, explosivos. Son sustancias que pueden hacer explosión, ya sea por efecto de una llama, por choque o fricción, causando daños a su alrededor. En este caso se incluyen a las sustancias pirotécnicas aun cuando no generen gases. Como ejemplos podemos citar el gas natural metano, nitroglicerina o quizás dinamita. Dentro de la clasificación número 2 tenemos a los gases. Los gases son inflamables cuando al mezclarse con el aire y una fuente de ignición entran en combustión, por ejemplo el hidrógeno o los hidrocarburos. También tenemos a los gases no inflamables no tóxicos, que son aquellos que producen asfixia, por ejemplo el oxígeno o el helio. Dentro de esta clasificación también tenemos a los gases tóxicos, tales como el bromo, el cloro, algunos aerosoles, gases lacrimógenos, etc. Dentro de la clase número 3 están los líquidos inflamables. Son aquellos capaces de formar una mezcla con el aire, tales que los haga formar de forma espontánea una flama, o por la acción de una fuente de ignición. Una fuente de ignición que puede ser una chispa de origen eléctrico, una superficie caliente, cargas electrostáticas, fuego o quizás fumar. Son ejemplos de estos líquidos inflamables la gasolina, el aceite de motores, el acetileno, el benceno, entre otros. Dentro de la clasificación número 4 tenemos los sólidos inflamables. Son aquellos sólidos que pueden inflamarse fácilmente al entrar en contacto con el aire, el agua, fricción o un calor retenido y son difíciles de extinguir. Dentro de esta clasificación tenemos a la harina de pescado, al fósforo o al sodio metálico. Tenemos así sustancias espontáneamente inflamables, que son aquellas que se calientan de forma espontánea al contacto con el aire, sin necesidad de un aporte de energía. También tenemos sustancias que en contacto con el agua despiden gases inflamables, tales como los metales alcalinos como el sodio, el potasio, entre otros. Dentro de la clasificación número 5 tenemos a los oxidantes y el peróxido orgánico. Son sustancias que son susceptibles de liberar fácilmente oxígeno y por consiguiente estimulan la combustión de otras sustancias o intensifican la violencia de un incendio. Los oxidantes son sustancias que sin ser combustibles pueden desprender oxígeno, provocando la combustión de otros materiales al entrar en contacto, pudiendo ser sólidos o líquidos, tales como por ejemplo el agua oxigenada. Los peróxidos orgánicos son susceptibles de experimentar descomposición explosiva, arden rápidamente, pueden atacar e incluso destruir los metales, producen lesiones en los ojos. Dentro de la clasificación número 6 tenemos a las sustancias tóxicas.
Dentro de las sustancias tóxicas o venenosas tenemos sólidos o líquidos, que pueden causar efectos graves y perjudiciales en la salud de los seres humanos si se inhalan sus vapores, se ingieren o entran en contacto con la piel o mucosas, como por ejemplo el cianuro de potasio. Las sustancias infecciosas son materiales que contienen microorganismos patógenos o toxinas, de los que se sabe o sospecha pueden generar enfermedades en humanos o animales. Pueden ser virus, bacterias, etc. Dentro de la clasificación número 7 tenemos a los materiales radiactivos, que son aquellos que natural o artificialmente pueden radiar energía en forma de partículas o radiación electromagnética. Son ejemplos de materiales radioactivos, por ejemplo, el uranio y el plutonio. Dentro de la clasificación número 8 tenemos a los materiales corrosivos. Para la manipulación de estas sustancias debe usarse de forma obligatoria guantes. Las sustancias corrosivas son aquellas capaces de destruir o dañar de forma irreversible las superficies a las cuales pueden entrar en contacto. Son peligrosas para todos los seres vivientes, ya que pueden causar irritación o quemadura en los tejidos de la piel, ojos o vías respiratorias. Asimismo, pueden conducir a la muerte. Dentro de las recomendaciones frente a los materiales corrosivos, se tiene el evitar la inhalación de los vapores, utilizando protecciones respiratorias. Cuando se manipula estos productos, debe utilizarse siempre protección ocular, así como ropa y guantes de seguridad. Estos productos deben agregarse de forma lenta y con cuidado sobre el agua, nunca de forma contraria. Se debe verificar que el material corrosivo no sea inflamable. Son ejemplos de estos productos corrosivos el ácido clorhídrico, conocido como ácido muriático. Es sumamente corrosivo, por lo cual se le emplea como solvente o disolvente industrial. Otro material corrosivo muy empleado es el hipoclorito de sodio, conocido como lejía cuando está disuelto con agua. Este compuesto es un fuerte oxidante y es de mucha reactividad con cloro. Asimismo, está formado por gases letalmente tóxicos. Dentro de la clasificación número 9 tenemos a los materiales misceláneos, que son aquellos que no se encuentran incluidos en las clases anteriormente mencionadas y por lo tanto deben ser transportados en condiciones particulares. Tenemos dentro de esta clasificación al asbesto, la fibra de vidrio, entre otros. El diamante de la Asociación Nacional de Protección contra Incendios de Estados Unidos. Este diamante es utilizado en etiquetas y en almacenamiento para comunicar e identificar todos los riesgos en un solo rótulo. Riesgos referentes a la salud, a la reactividad, a la inflamabilidad y otras consideraciones especiales. Este rombo o diamante consta de 4 colores: el rombo azul, que representa la salud, el rombo rojo, que representa la inflamabilidad, el rombo amarillo, que representa la reactividad, y el rombo blanco, que se utiliza para riesgos especiales. Dentro de cada uno de estos casilleros se colocará una numeración que va del 0 al 4. ¿Cuál es el objetivo de este rotulado e identificación? Es reconocer con facilidad el peligro que representa cada material. Asimismo, nos brinda una primera guía para manipulación del material y criterios de seguridad. El rombo azul representa el riesgo a la salud que posee el material, es decir, la capacidad de un material de causar daños a la salud si es que entra en contacto con el cuerpo. Pero ¿cuáles son estas diferentes vías de entrada al cuerpo? Puede ser la inhalación, la ingestión o quizás el contacto dérmico. Dentro de este rombo azul pueden colocarse números del 0 al 4, en el cual el 0 representa que el material no ofrece ningún peligro, siendo el 4 un peligro mortal, llegando a ser inclusive letal. Es decir, a mayor número, mayor grado de peligro. El rombo rojo representa el riesgo de inflamabilidad, es decir, el grado de susceptibilidad del material a quemarse. Algunos materiales pueden arder bajo ciertas condiciones específicas, pero no lo podrán hacer bajo otras. Si en el rombo rojo se ve reflejado el número 0, quiere decir que el material no se inflama, es decir, que el material no se quema bajo condiciones típicas de incendio. Tal es el caso del concreto, la piedra o la arena. Por otro lado, si dentro del rombo color rojo está detallado el número 4, quiere decir que es un material que se va a vaporizar de forma rápida o completamente a la presión atmosférica y temperatura ambiental, es decir, es un material altamente inflamable. Dentro del rombo color amarillo se refleja el riesgo de inestabilidad, es decir, la susceptibilidad de cada material de liberar energía.
Si por ejemplo dentro de este rombo está el número 0, quiere decir que es un material estable, aún bajo condiciones de incendio. Por el contrario, si figura el número 4, quiere decir que es un material que puede explotar con facilidad a temperaturas y presiones inclusive normales. Finalmente, el rombo color blanco refiere peligros especiales, tales como aquellos relacionados a la reactividad con el agua o propiedades oxidantes del material o sustancias alcalinas. Por ejemplo, se pueden ver algunos riesgos específicos, tales como cuando se coloca una letra W tachada, que quiere decir que reacciona con el agua de manera peligrosa, o quizás la nomenclatura OX, que quiere decir que el material es oxidante, o la nomenclatura COR, que indica que el material es de tipo corrosivo, entre otros. Hoja de seguridad de productos químicos. La hoja de seguridad es una hoja en la cual se detalla la identificación del producto, se refieren datos sobre los ingredientes que lo componen. También se detalla la forma en cómo se va a manipular y almacenar de forma segura este material. Se detallan también algunos datos físicos, equipos de protección personal que deben utilizarse durante su manipulación, si es que presenta algún tipo de riesgo de incendio o explosión, primeros auxilios a considerarse en caso de contacto con la sustancia, cómo debe transportarse el material, cuál es el procedimiento a realizar en caso de derrame o pérdida del material, así como información adicional e importante de cada producto. Riesgos en almacenamiento de materiales. Los riesgos en el almacenamiento de productos químicos dependen básicamente de qué tan peligrosa es la sustancia, la cantidad que se almacena, cómo se va a organizar y distribuir esta sustancia, el mantenimiento de las condiciones de seguridad y el comportamiento de los trabajadores. Tal es así que hay sustancias que son incompatibles durante el almacenamiento de productos químicos. Por ejemplo, como se aprecia en el siguiente cuadro, un material tóxico no puede almacenarse junto a un material explosivo. Asimismo, un material inflamable no puede almacenarse junto a un material tóxico. Recomendaciones. Dentro de las recomendaciones del Plan de Manejo de Materiales Peligrosos tenemos: limitar el stock de productos y almacenar la mínima cantidad posible de materiales peligrosos. Establecer separaciones entre familias incompatibles, tal como lo vimos en la diapositiva anterior. Aislar ciertos productos, por ejemplo las sustancias inflamables. Comprobar que cada material tenga su etiqueta adecuada con el rombo de la NFPA. Llevar un registro actualizado de los productos con la fecha en que fueron recepcionados y fecha de vencimiento, de ser el caso. Agrupar y clasificar los productos según su riesgo. Organizar, ordenar y limpiar el área donde se realizará el almacenamiento de material. Prepararse para la actuación en casos de emergencia. Al menor contacto con un material peligroso debe ser considerado como un accidente serio, tomándose las medidas del caso. Si fuera el caso de un derrame, se debe aislar el área y solo permitir el ingreso de personal entrenado para neutralizar esta emergencia. Antes de manipular un material peligroso, se debe leer cuidadosamente su hoja de datos de seguridad, denominada HDMS o MSDS. Debe evitarse cualquier contacto con la piel, así como la impregnación en la ropa de estos productos. En caso de contaminación, debe quitarse la ropa contaminada a la brevedad. No reutilizar botellas de agua o contenedores de bebida rellenándolas con estos productos en cuestión. Cuando sea necesario trasvasarlos desde su envase original a otro más pequeño, debe utilizarse bombas o basculadores y envasadores especiales. Se debe usar recipientes apropiados y etiquetarse de forma adecuada. Los recipientes deben permanecer siempre bien cerrados. Se debe utilizar guantes para manipular las sustancias o materiales peligrosos y lavar los mismos después de manipular dichas sustancias. No guardar ni consumir alimentos o bebidas, ni fumar en los lugares donde se utilicen productos cáusticos o corrosivos. Las sustancias o materiales peligrosos deben guardarse siempre en lugares protegidos del sol, lluvia, viento o humedad. No deben colocarse en lugares altos donde puedan caer o verter su contenido al exterior. Asimismo, deben utilizarse los elementos de seguridad apropiados. Con esa última diapositiva damos por finalizada la capacitación del Plan de Manejo de Materiales Peligrosos. Soy Lilian Hurtado, coordinadora del Sistema Integrado de Gestión.